Nan Goldin comenzó a interesarse por la fotografía a los 15 años mientras asistía a la escuela de Satya Community School en Lincoln, Massachusetts. Sus primeros trabajos publicados fueron imágenes en blanco y negro de travestis y transexuales. En 1974 comenzó a estudiar arte en la Escuela del Museo de Bellas Artes de Boston y en 1978 se muda a Nueva York, donde se encuentra con el estallido del punk, la violencia y el consumo de drogas. Allí es donde comienza a crear su obra más conocida, su slideshow The Ballad of Sexual Dependency. Cientos de diapositivas en color de ella y sus amistades viviendo sus vidas en los suburbios de Nueva York, acompañadas con música para guiar narrativamente la secuencia. Mientras los galeristas y los museos despreciaban su obra, Nan la hacía crecer en cada presentación. Más tarde, en 1986, finalmente consigue que tome forma de libro. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Casas y estoy aquí para dar comienzo a un nuevo episodio de Investigación de la Imagen. Hoy vamos a continuar con este recorrido referido a la influencia de las mujeres en la historia de la fotografía, y en este caso me gustaría concentrarme solo en la obra de Nan Goldin, especialmente en su obra más célebre, The Ballad of the Sexual Dependency, una obra que creo que tiene un montón de aspectos muy interesantes para estudiar y aprender. Ya saben, este es un espacio en el que tomo a una artista para estudiarla, como en este caso Nan Goldin, y para reflexionar y tomar de la obra lo que a nosotros, a ustedes, les interese para su propia producción, y no me detengo demasiado en anécdotas de la vida personal, que además hay un montón para encontrar allí en internet, pero con Nan Goldin se vuelve imposible, porque la obra de Nan Goldin es un documento de su vida íntima. Hay tres aspectos, por lo menos, que hoy quiero tratar en este video, así que vamos con el primero. A simple vista podríamos decir que las fotos de Nan se tratan de drogas, sexo y rock and roll. Esto es la superficie, pero si nos detenemos a mirar con paciencia, vamos a ver escenas de todo tipo. Incluso ella misma, hoy, ve su trabajo como un álbum familiar, con recuerdos de sus amistades, de momentos de alegría o de mucho dolor. En 1964, cuando Nan tenía 9 años, se suicidó su hermana mayor. Sus padres siempre evitaron hablar del asunto y al poco tiempo Nan tuvo que ser adoptada por otras familias para evitar vivir en un ambiente tóxico que pudiera afectarle emocionalmente. Ella cuenta que su deseo de contar abiertamente su vida a través de la fotografía era consecuencia del hermetismo y evasión de sus padres respecto del suicidio de su hermana. No quería repetir esa misma actitud. Pero este sería el porqué de la obra. Podría ser su motivación. Pero hablemos del cómo. Nos pueden pasar cosas terribles en la vida y convertirlas en el motor de nuestras obras, pero hay que saber darles una forma. Y esto es lo que creo que Nan Goldin hizo, a mi entender, de una forma muy efectiva, por tener la sensibilidad justa para crear obra al mismo tiempo que ella es parte y también no dejar de ser amiga. Parece algo complicado de lograr. ¿Y cómo lo hizo? Ella en sus entrevistas cuenta que fue muy respetuosa, que consultó, mostró sus negativos y lo que no se aprobó no se publica. No se publicó. Al mismo tiempo, ella toma la decisión de incluirse en la obra. De hecho, la foto de tapa del libro es ella con su pareja de aquel momento. E incluso hay una historia muy interesante que se puede ver en el documental, que una amiga en las primeras presentaciones le pide que por favor en algún momento quite una de sus fotos que está teniendo relaciones sexuales, y Nan Goldin decide a partir de eso comenzar a tomarse fotos de ella teniendo relaciones sexuales y de esa manera ponerse en el lugar de
el sujeto de su obra. Le sirve narrativamente porque le da sentido a la obra, pero también es una estrategia de trabajo para conseguir que fluya, que se pueda desarrollar y de alguna manera garantizar que se pueda publicar. Te interrumpo un minutito. Mirá, si a vos te interesa realmente estudiar en profundidad, entras a mi web, ahí tenés diferentes propuestas. Por un lado, tenés Fotografía Expresiva 1, un curso introductorio de 4 clases por si querés arrancar desde cero y ir ganando confianza. Si ya tenés un montón de confianza, si ya tenés ganas de trabajar en algo puntual, taller permanente de fotografía expresiva. Cada jueves nos sentamos a estudiar, a debatir y reflexionar sobre distintos autores y autoras, y si vos tenés algo por ahí que querés trabajar, lo tomamos y le damos rodaje, le damos vueltas y vemos de qué manera te podemos ayudar para que puedas expresarte con tu cámara. Listo, ahora sí, seguimos con Nan Goldin, gracias. Si tenemos que hablar de técnica, diapositiva, color y flash. El flash porque no entraba la luz, básicamente no había ventanas. Además, le daba ese look crudo que dejaba en evidencia todo lo que pasaba. Está claro que no le interesaba conseguir imágenes prolijas. Estaba totalmente concentrada en captar la escena tal cual como se presentaba. Los colores intensos la orientaban para componer, pero no se preocupaba por los elementos en la imagen. Es un trabajo sensible. Es un registro documental desde el interior hacia el exterior. Generalmente cuando vemos un documental el formato tradicional es alguien que se interesa por un tema, una historia o alguna cultura, investiga, estudia y se introduce para mostrar su visión sobre esto, ¿no? Que puede ser una mirada indulgente o inquisidora, o en tal caso algo en el medio que pueda tratar de dar a entender cierta objetividad, muy entre comillas. Creo que Goldin, en ese sentido, como una fotógrafa de documental, porque ella se considera así, hace un documento desde adentro, primero con un equilibrio que creo que es evidente entre ser buena, demasiado buena con ella misma, o todo lo contrario, castigarse exageradamente. Creo que no hace ninguna de las dos. Y al mismo tiempo hace una denuncia desde adentro, es decir, hace una denuncia de cómo esta parte de la sociedad padece ciertas complicaciones desde su lado. Ella es parte y está con estas personas. Entonces, bueno, cobra cierto valor y no es normal ver esta forma de documentar. Con el cine se ha vuelto decisiva una cualidad de la obra de arte que para los griegos hubiera sido la última o la menos esencial en ella, su capacidad de ser mejorada. Walter Benjamin, en su ensayo La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, marca la diferencia clara que existe entre las artes y el cine como arte basado en su capacidad de reproducirse. Pero más tarde, Benjamin va a decir esto que vimos en la frase de recién, que el cine tiene por cualidad esencial su capacidad de ser mejorado, que podemos tomar este conjunto de imágenes aisladas y crear tantas secuencias como se nos ocurra, hasta el infinito. Nan Goldin hacía su slideshow en estos recintos como discos, pubs, es decir, los lugares por donde ella se movía en esta vida nocturna, un poco porque era la idea principal, pero porque también encontró allí el lugar para su obra, porque no estaba consiguiendo que la consideren una obra de arte en el mundo de los museos, las galerías, etc. Entonces continuó insistiendo de esta manera. Sin embargo, más tarde llegó el reconocimiento y hizo una edición con el libro en 1986, pero no se detuvo ahí. Las presentaciones, los slideshows, siguieron, de hecho hasta el día de hoy existen, y entonces ella en cada caso
va modificando la obra. Ella, de hecho, cuenta que en algunas presentaciones dura 1 hora, en otras puede durar 20 minutos, según el caso, y en cada caso va cambiando, quita, agrega, cambia las canciones. Esto realmente me hizo acordar a lo de Benjamin, pero también me gusta hablar un poco de la idea del ensayo con público. Me gusta esta idea de que en cierto punto de nuestra obra podemos pensar que ya tiene su rasgo distintivo, que ya tiene una base sólida estéticamente o de sentido, y nos permite pensar en que puede dialogar con un público. Hay que pensar que el público de Nan Goldin era también parte de la obra, o por lo menos era un público cercano a el argumento, al sentido de esta narrativa, y poner esa obra en cierto nivel de boceto, o de armado constante, a dialogar con este público, puede hacer que se transforme y que por ende crezca en contacto con la otredad. Realmente me parece un recurso interesantísimo, ¿sí? De mucho crecimiento constante. En fin, la obra de Nan Goldin es sin dudas una obra muy atrevida, muy pionera, y aunque tiene cierta complejidad, no deja de ser una obra muy sensible. Yo estoy muy de acuerdo con ella, que en una entrevista cuenta cómo ella ve hoy su obra, y ella cree que es una obra que habla esencialmente del amor y de la amistad, y no tanto de las drogas o de una colección de marginales, como a veces se la quiere mencionar. Yo creo que, más allá de eso, que es cierto, no deja de ser una muy buena denuncia, algo que destapó y visibilizó temas tabú como la violencia de género, la homofobia y el SIDA. Temas que en ese momento, no es como ahora, en ese momento realmente era muy difícil de ver como ella los mostró. Bueno, hay un montón de otros temas para hablar de esta obra. Yo, por lo menos en este video, elegí estos 3 aspectos como para sumar algo, aportar. Pero bueno, hay otros espacios para profundizar seguramente, que no son este, y que yo los ofrezco y que cuando quieran pueden pasar. Por ejemplo, mi canal de Discord, no dejes de ingresar en esta comunidad, que yo voy subiendo información todas las semanas, y que, por ejemplo, podemos conversar sobre lo que te pareció este video o cualquier otro tema referido a la fotografía. Gracias por llegar a este punto del video. Me interesan realmente que dejes un comentario. Los comentarios que están llegando por cada uno de estos videos me están realmente gustando mucho, son muy constructivos, están dándome pie e ideas para nuevos videos, y ojalá que sigamos en esta tónica. Realmente me gusta mucho que hagan estos comentarios. Bueno, ya saben, esta vez sí, vamos con esta frecuencia semanal, así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, hasta la próxima edición.